Libro Evangelismo con Fuego. Prólogo. El avivamiento no es una casualidad. Hace más de 30 años, cuando trabajaba como misionero en África, con frecuencia tenía que predicar para 5 personas. Había llegado el momento de ver los resultados de predicar el Evangelio en las misiones a la manera tradicional. Pero, ¿5 personas? Alrededor de nuestras misiones había 450 millones de personas cuya mayoría desconocía la salvación que es por Cristo Jesús. Era posible, desde luego, evangelizar a la manera tradicional. Sin embargo, sería necesario vivir 5000 años para llevar el mensaje del Evangelio a toda África. Nuestra escasa congregación no nos desalentó, desde luego, pues sabíamos que un avivamiento podía llegar a ahorrarnos mucho trabajo y que Dios nos dirigiría en la batalla. Esta esperanza nos permitió esperar pacientemente y nos mantuvo soñando despiertos, pues era una promesa que aún nuestros antepasados espirituales habían creído con incuestionable fe. Un evangelio que no se predica es muerto. Pasado el tiempo comencé a darle vueltas a esta idea, pues me disgustaba pensar en que el evangelio no traería buenas nuevas si nadie lo oía, y si no se predicaba dejaría de ser evangelio. Luego otro rayo de luz iluminó mi corazón. En el Nuevo Testamento no se habla de que Dios andaba por ahí haciendo y deshaciendo, sino ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes y el Señor los ayudaba. Dios hacía cuando los discípulos hacían. Según Smith Wigglesworth, el libro de los Hechos fue escrito precisamente para dar fe de lo que los apóstoles hacían. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. Dios está esperando por nosotros y esto me incluye a mí, de manera que no puedo obviarlo en mi ministerio. Comencé a impartir un curso de Biblia por correspondencia y 50,000 personas se involucraron. Así me di cuenta que me encontraba inmerso en una mar de vidas hambrientas de la palabra de Dios. Por otro lado, todas las noches me perseguía la visión de que en su tiempo y nación tras nación, África era lavada en la sangre de Jesucristo. Ya no había que esperar un avivamiento, ya lo teníamos. Habíamos esperado por él cuidadosa y pacientemente durante largos años de evangelización. Con toda seguridad Dios respondería ahora. Aún tenía que enfrentar otra realidad. No podía haber avivamiento sin una labor evangélica violenta. Entonces, en un arrebato aparentemente salvaje, reservé 10,000 asientos en un estadio para dar una campaña con una iglesia que contaba con apenas 40 miembros. Allí Dios demostró que su mano estaba presente porque hubo 10,000 personas en la campaña y por primera vez vi miles de personas responder al llamado de la salvación. Dios abrió mis ojos para ver lo invisible y vi la ola poderosa del Espíritu Santo tomar el control de aquel lugar. Fuimos testigos de numerosos bautismos en el Espíritu y de incontables milagros de sanidad. Aquel día lloré como un niño mientras le prometía a Dios que en obediencia iría por toda África para llevar a efecto mi visión de que todo el continente fuera bañado en la sangre preciosa de Jesús. Porque si Dios había hecho milagros y maravillas con 10,000, también podría hacerlo con 450 millones. Lo que Dios está haciendo en África hoy es impresionante, extraordinario. Con paso agigantado hoy cosechamos con gozo lo que con lágrimas sembramos. Vinimos a Bakabu, antes visitada por el misionero C.T. Stout y aún perdida en los bosques tropicales de Zaire. Allí pudimos ver cómo 70,000 personas entregaban sus vidas a Cristo. David Livingstone había profetizado que allí donde apenas hubo un convertido, habría miles, y así fue. En Blantyre, Malawi, nombrada como la ciudad escocesa donde Livingstone nació, varios miles de personas respondieron al llamado de la salvación. Se desata el avivamiento. Hoy día, la brujería, el ocultismo y la maldad convierten el evangelio en un arma tan necesaria como una escopeta en la cueva de una serpiente. A medida que más y más personas sean liberadas por la sangre de Cristo, más inquieto andará el diablo.
No hacemos nada con un cristianismo frío y eventual. No son tiempos de estar ociosos. Es ahora cuando las naciones necesitan el mensaje ardiente de la cruz. Los mandatarios y líderes africanos nos dan la bienvenida personalmente, pues han visto con sus propios ojos los beneficios milagrosos que les ha conferido a sus pueblos la predicación del Evangelio. Tan pronto llegamos a las inmediaciones del Sahara, en la capital de Burkina Faso, un país conocido por el animismo, fuimos invitados a la casa presidencial en 2 ocasiones. En 6 emisiones de campaña reunimos 800.000 personas y cerca de 250.000 en el culto de clausura. Muchas personas recibieron a Jesús como Salvador, incluyendo musulmanes y animistas. Esto también se cumple en otros países como Kenia, Benín, Gambia, Togo y Chad. Asimismo en Nigeria, tras haber asistido a la ceremonia de toma de posición de su presidente, fui invitado a hacer extensivas mis predicaciones y en Lagos logramos reunir un total de 6 millones en solo 5 días. Esto nos demostró cuán grande y extraordinario es el poder del Evangelio. Si antes nuestro ministerio navegaba de profecía en profecía, hoy marcha de cumplimiento en cumplimiento. Por más de 20 años abrigué en mi corazón la promesa de que un día veríamos 1 millón de vidas rendidas a los pies de Jesús, lo cual se llevó en efecto el domingo 12 de noviembre del año 2000, cuando nuestros colegas contaron 1.093.745 convertidos. Hemos adquirido mecanismos genuinos para llegar a las masas, probablemente los más efectivos que hombre haya visto jamás, lo cual no considero una petulancia, porque si Él fue crucificado, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, como dice Isaías 53:11. No hay necesidad de pensar pobremente. ¿Estaría Dios satisfecho, como dice su palabra, con tan poco? ¿Por qué los siervos de Dios han de concebir el plan de Dios como gnomos, pudiendo ser gigantes? Inundados. En Habacuc 2:14, Dios dice que la tierra será llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren la mar, lo cual ilustra claramente lo que Dios quiere hacer con el mundo, porque no hay bajo el mar lugar alguno que no sea bañado por las aguas de algún océano. Dios quiere inundar el mundo con el conocimiento de su gloria, de su poder y de la salvación. Dios no quiere llegar solamente a un país, ciudad, pueblo o familia. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Voceaban los serafines. Estos últimos tiempos, antes de la venida de Cristo, deben convertirse en una clausura digna para todos los años de evangelismo y avivamiento. La consumación de tantos esfuerzos y tantas lágrimas derramadas por los siervos ungidos de Dios. La iglesia no es un crucero, sino un bote salvavidas. No queremos ni necesitamos animadores. En este bote, todos, desde el capitán hasta el cocinero, tienen que estar en cubierta rescatando vidas. La iglesia cuyo objetivo no sea rescatar a los perdidos está perdida en sí misma. Algunos se excusan diciendo que en las sociedades pluralistas de hoy día, nuestra condición de cristianos no puede asimilar nuestra naturaleza y viceversa, lo cual es definitivamente una excusa, pues ¿acaso Dios no se habría anticipado a esto? Las personas preguntan, ¿cuál es el mensaje de Dios para la iglesia de hoy? ¿Por qué esto es un problema? El mensaje de Dios ha sido el mismo por mucho tiempo y si los profetas de hoy son verdaderos, predicarán de la misma necesidad que predicaba Jesús. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Se buscan evangelistas. Hay miles de evangelistas en las iglesias ocupando cargos laicos para los que Dios nunca los ha llamado. Es el momento de que el cuerpo de Cristo se reafirme con arrojo. Aún en nuestros días la preocupación mayor de Dios es la salvación de las almas y al ascender a los cielos, Jesús estableció la labor evangélica dentro de la iglesia para juntos lograr ese supremo objetivo. Efesios 4:8-16. Sin embargo, el pasado trae malos recuerdos. Cuando Dios abría puertas, entonces algunos líderes cristianos sentían celos por cuidar su patrimonio, como los mineros su comisión, de manera que con frecuencia las rivalidades retrasaban el avivamiento. Mientras haya un fruto sin recoger y un obrero sin labor, habrá siega.
Cristo murió para salvar a los perdidos. Este no es un libro de medios y métodos, sino de principios espirituales. Dios te dará los recursos y el ingenio necesarios y habrá tantos métodos como Él decida. Necesitamos experimentar acercamientos más creativos, más que conformarnos con los métodos ya establecidos. Los métodos que produjeron poco o ningún impacto en el pasado no son proclives a dar resultado en la actualidad. El estudio mecánico de las Escrituras podría llamarse fe, pero en la evangelización es necesaria la efectividad, no una fe torcida. Durante mis años de trabajo como evangelista y misionero he descubierto varios factores que obstaculizan la labor del Evangelio, y aunque no los refiero directamente en este libro, sé por experiencia propia que muchos de los métodos tradicionales y aceptados de evangelización han permanecido intactos durante generaciones. Existen otras doctrinas que nos instan a dejarlo todo a Dios. Algunos insisten en que el avivamiento es el camino de Dios, pero fallan en la manera de llevar a cabo la gran obra. En cambio, otros piensan que si el mundo debe ser salvo, entonces serán salvos de cualquier manera. Supongamos que estas doctrinas están erradas. ¿Cuán grande es el riesgo que corremos al dejar el eterno destino de las almas a la controvertida interpretación de las Escrituras? Por nuestra parte, no nos atrevemos a ignorar la obra evangelizadora, pues prefiero emplear un método despreciado por los hombres pero aprobado por Dios que un método aprobado por los hombres y que no da frutos. Esta es la razón por la que no hago apologías en este libro, pues no escribo para ser aprobado por los hombres, escribo para compartir la unción de Dios con todos los que estén listos para dar un paso de fe. Este libro va a elevar su temperatura espiritual. Puede que para algunos sea conveniente asegurar sus casas contra incendios, porque les garantizo que muchos conceptos arcaicos pueden terminar en la hoguera. Mi mensaje no es unilateral, sin embargo mi corazón se nutre de un sentir único. Cada día es mayor mi ahínco por cumplir la gran comisión, y clamo a Dios día y noche para ser más eficientes en ganar nuestra generación para Cristo, para lo cual evangelismo con fuego es la única solución factible. Cada día escudriño el horizonte en busca de nuevos hombres y mujeres que acepten el reto de llevar el mensaje del Evangelio por un evangelismo basado en el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, lo mejor está aún por llegar, porque no está lejos el día en que el mundo cante himnos de alabanza a nuestro Dios y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:11. Este libro contiene todas las enseñanzas que he recibido de Dios y que me ha servido de experiencia a través de los años. Con él me propongo alcanzar un objetivo: inspirar a otros a convertirse en evangelistas. 2 Timoteo 4:5. En mi experiencia me he trazado los principios necesarios para lograr un ministerio guiado por el Espíritu Santo. Te invito a que lo leas, no para descubrir cómo procedo en mis cruzadas evangélicas, sino para descubrir cómo Dios procede con cualquiera dispuesto a seguir sus planes. El gran privilegio. El ángel que se le apareció a Cornelio en Hechos 10 no podía mencionar el nombre de Jesús o hablar de la salvación. El santo y gran privilegio nos estaba y está reservado a los hombres. Todo lo que el ángel podía decir era: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hechos 10:5. Aunque este ángel tenía poder, debía guardar para Pedro el privilegio, porque a Dios le place llamarnos y enviarnos a llevar a efecto sus planes. Siempre ha sido de la misma forma. Dios usó a 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para contar la historia del Evangelio de Jesucristo, y este mismo esquema lo relacionó con los 4 hombres que cargaron el arca del pacto. Los portadores del Evangelio cambian de generación en generación, pero el mensaje no cambia. Es esta nuestra hora de llevar el mensaje del Evangelio a los confines del mundo, porque Dios nos ha llamado. Esta es la gran comisión de Dios para con nosotros, y esta empresa requiere premura. ¡Cuán grande es el infierno! Escribo estos capítulos porque aún las Escrituras hablan de muchos que van camino
de la destrucción eterna, Mateo 7:13. Estas mismas personas deben ser interceptados por hombres y mujeres que prediquen el evangelio verdadero. Dios ha hecho provisión para traer muchos hijos a la gloria, Hebreos 2:10. Y bendito sea Dios porque Apocalipsis 7:9 habla de un final feliz. Jesús nos instruyó para que fuéramos al mundo e hiciéramos discípulos a todas las naciones, como dice Mateo 28:19. Y no existe otro plan alternativo por si el evangelio fallara, porque Dios es perfecto. En nuestros días hay más personas salvadas, sanadas y bautizadas en espíritu que en toda la historia de la humanidad. El ritmo es cada vez mayor, lo cual nos lleva a pensar que Cristo viene pronto. No vamos a lanzarnos a una guerra cuyo resultado desconozcamos. Esta batalla ya la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Jesús nos mandó: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, Mateo 9:38. Y añadió: id. Este es también su mandato para nosotros hoy. El avivamiento nos es dado por Dios, pero hasta tanto no nos salgamos del camino de desobediencia y nos centremos en nuestro objetivo principal, el evangelismo, no conoceremos el avivamiento de Dios. Es importante que cada iglesia trabaje para volver al mundo hacia Dios. ¿Qué estamos esperando? Salgamos al mundo a rescatar a los perdidos antes de que tengamos que ser rescatados nosotros mismos. Amén. Primera parte, la necesidad. Capítulo 1. No todo incendio premeditado es delito. Dios puede encender fuegos hasta con leña húmeda. Aleluya. Dios puede encender a cualquier persona y a cualquier cosa con su fuego, tal como lo hizo con la zarza de Moisés. Mi oración no es: Señor, consúmeme con tu fuego. No quiero convertirme en un montón de cenizas. Lo increíble de la zarza que vio Moisés es que aunque estaba ardiendo, no se consumía. Hoy día hay demasiados cristianos que se están consumiendo en un fuego que no es el de Dios. Lo que yo le pido a Dios es: Señor, permíteme seguir ardiendo por ti. La llama del altar de Dios jamás deberá apagarse. Sin fuego no hay evangelio. Por eso el Nuevo Testamento comienza con fuego. Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba, y relacionó a Cristo también con el fuego. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mateo 3:11-12. Juan bautizó con agua, un elemento físico. Cristo, en cambio, bautiza con Espíritu Santo y fuego, elementos espirituales. Agua y fuego, qué contraste. Juan bautizó en las aguas frías del río Jordán. Jesús, por el contrario, bautiza en un río de fuego líquido. El propósito de Juan era bautizar y anunciar la venida de Jesús. Cumplido lo anterior, Dios envió a su Hijo con el propósito de bautizar con el Espíritu Santo. Este bautismo con fuego es una experiencia que Cristo tiene también para usted. Incendiarios. El Evangelio debe encender fuegos. Dios no nos da su Espíritu solo para ayudarnos a predicar elocuentemente. El Espíritu de Dios debe encender un fuego en nuestros corazones para que podamos compartirlo. Cristo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Más tarde también dijo a sus discípulos que no hicieran nada hasta que recibieran poder desde lo alto. La Biblia nos dice que cuando llegó el poder, el Espíritu se manifestó en forma de lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Jesús les dijo a sus discípulos que salieran en grupos de 2 en 2, Lucas 10:1. Esto nos recuerda cuando Sansón envió zorras con teas encendidas. Las mandó de 2 en 2 para que prendieran fuego a la mies y a los viñedos del enemigo. Jueces 15. Los discípulos también fueron enviados por Dios para que arrasaran los territorios del diablo con el fuego del Evangelio. Eran los nuevos Elías que traían fuego del cielo. Hasta tanto el fuego de Dios no caiga sobre nosotros como pueblo de Dios, nuestra vida cristiana y nuestras actividades dentro de la iglesia serán siendo aburridas y rutinarias.
Sería imposible recibir el fuego divino en una iglesia desde cuyo púlpito solo se emiten ensayos, prédicas moralistas y amplias disertaciones de cómo administrar eficientemente la economía del país, entre otras. Esta es una palabra fría, incapaz de encender la chispa del fuego de Dios en nuestros corazones. Recordemos a los dos hombres que escucharon a Jesús en el camino a Emaús. Regresaron a sus casas con los corazones ardiendo. Estoy seguro de que Jesús no les habló de política ni les dio sugerencias o consejos. Esto no hubiera encendido sus corazones. Jesús vino a prender fuego en el mundo. Lucas 12:49. La misión de Jesús no es fácil ni divertida. Satanás se esfuerza porque no lo sea. El diablo es un destructor, por eso Dios envió a sus siervos advirtiéndoles que enfrentarían peligros. Él les dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. ¿Qué es el dolor físico comparado con una vida que arde con el gozo y la alegría de Jesús? ¿Qué es el peligro corporal comparado con la recompensa de la vida eterna? ¿No es maravillosa la tarea que Él nos encomienda? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. La señal del Hijo del Hombre. La característica más emblemática del Evangelio es el fuego, pues el fuego es la señal del Hijo del Hombre. Solo Jesús bautiza con fuego. Ese bautismo es la evidencia de que Él y nadie más está obrando. El fuego es la señal que distingue a Cristo. Ese fuego divino es lo que hace que la fe cristiana crezca sin límite. Al recibir el Espíritu usted sentirá el calor espiritual de Dios. El profeta Elías dijo: y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Primer libro de Reyes 18:24. Solo hay un Dios que puede hacer esto. Por eso Elías estaba seguro de que Baal era incapaz de hacer fuego. ¿Qué registra su termómetro espiritual? ¿Tiene alguna señal? ¿Está usted como el hielo? ¿En su iglesia hay altares fríos y alabanzas sin calor? ¿Sigue doctrinas que solo producen calor por medio de fricción? Hay libros religiosos que solo calientan al ser quemados en hogueras. Todas las cosas que congelan la fe no tienen nada que ver con el Cristo del Pentecostés. Todo lo que Él toca se enciende. Jesús derrite el hielo. Es triste que algunos esfuerzos de la iglesia para generar un poco de entusiasmo sean, espiritualmente hablando, como frotar dos ramitas para hacer fuego. Balas de salva. El fuego de Dios es espiritual. El fuego de Dios es especial, singular. En el altar de Moisés solo se permitía el fuego de Dios, no un fuego producido por medios humanos. Nadab y Abiú hicieron su propio fuego y con eso encendían sus incensarios. A ese fuego se le denominó fuego extraño. Fue entonces cuando un fuego divino brotó del tabernáculo devorando el fuego falso y dando muerte a los sacerdotes rebeldes. Levítico 10:1-2. Hoy día también se ofrecen fuegos extraños. Hay evangelios extraños que no tienen nada que ver con el verdadero evangelio. Algunos nos ofrecen teologías de incredulidad y formas de pensar mundanas. Nos presentan filosofías y teorías que no tienen ni rastro del calor glorioso del cielo. Solo producen controversia, no generan calor alguno. Mi amigo Paul C. Schock me hizo ver lo que se esconde detrás de todas esas tendencias. Me recordó lo que Jesús le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. Los pensamientos se dan en dos niveles opuestos. Hay pensamientos altos y pensamientos bajos. Los pensamientos de Dios y los pensamientos de los hombres. Dios dijo en Isaías 55:8-9: mis ideas no son como las de ustedes. Por otro lado, los pensamientos de Satanás son como los de los hombres. Es un hecho que Satanás no alcanza a comprender a Dios. Aunque nos parezca extraño, originalmente Satanás era Lucifer, un ángel cercano al trono de Dios. Creo que cuando Jesús le aplastó la cabeza a la serpiente, le causó algún tipo de daño cerebral. Está desorientada. En un tiempo, Satanás estuvo lleno de sabiduría, pero ahora está
desconcertado por lo que Dios está haciendo. Está desconcertado por lo que el Señor hizo en la cruz. Este tipo de confusión es consecuencia del pecado. Los hombres piensan como piensa el diablo. Hay quienes consideran que la cruz es una locura. No pueden comprender a Dios. De hecho, al principio Pablo tampoco comprendió el mensaje de la cruz. Una furia en contra de los creyentes carcomía su corazón. Era un hombre feroz que resoplaba amenazas y muerte. Su cerebro estaba colmado de una gran incredulidad, pero cuando creyó, finalmente se abrieron sus ojos. Me pregunto si al diablo le gustaría enviar espías al reino de Dios para ver qué secretos hay allí. Si lo hiciera, de nada serviría. Los demonios no entenderían estos secretos. El diablo está desconcertado. Para Satanás el sacrificio de Cristo es algo que Dios hizo para su propio beneficio. El diablo cree que todos son como él. Esa es su naturaleza. Si tenemos que luchar contra el diablo en el plano de los pensamientos humanos, recordemos que él piensa como piensan los hombres. Satanás inventó un juego de ajedrez humano y ha estado jugando con él a lo largo de la historia. Anticipa cada uno de nuestros movimientos y está preparado para darnos jaque mate con muchísima anticipación. La experiencia de Satanás comienza en los tiempos de Adán. Es por eso que él sabe cómo responder a cualquier plan de ataque que tengamos. Afortunadamente, la fe no es resultado de la sabiduría humana. El Evangelio tampoco es producto de la inteligencia humana. No lo escribió un profesor universitario. Tenemos que entrar en la dimensión divina, pues allí el enemigo no puede seguirnos. El diablo no puede hacer frente al Espíritu Santo. Si nosotros planificamos, predicamos, damos testimonio y evangelizamos, confiados únicamente en nuestras fuerzas humanas, seremos un blanco fácil para Satanás. Él puede manejar la psicología y la propaganda, y la única forma de vencerlo es moviéndonos en el Espíritu y predicando el Evangelio tal cual es. Es entonces cuando el trastornador queda trastornado, queda fuera de combate. El diablo no conoce lo más elemental del Espíritu Santo. Esto lo vemos constantemente en nuestras cruzadas evangélicas. Las reuniones se las entregamos totalmente al Espíritu Santo y los resultados son impresionantes. Hay naciones enteras que están siendo tocadas por el poder de Cristo. Las religiones falsas y las doctrinas de demonios son sacudidas y rotas. Ningún predicador puede hacer esto, no importa cuán popular e inteligente sea. El éxito solo se da cuando Dios hace las cosas a su manera. Cuando Él entra en el campo de combate, la victoria está garantizada. Él puede, quiere y tiene éxito, siempre que permitamos hacerse cargo. Estas victorias son parte de las bendiciones que el Señor prometió en los últimos tiempos. Lo que sucedió el día de Pentecostés no se acabó en Jerusalén, continúa hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Le aseguro lo siguiente: aquellos que operan en la esfera del Espíritu recibirán todo lo que la salvación de Dios garantiza. Esa clase de evangelismo victorioso acabará con la retaguardia de Satanás y será derrotado. Este es el fuego santo que no puede ser imitado. Balas verdaderas y a toda marcha. Cuando se carga un arma de fuego con balas de salva, la explosión y el golpe son exactamente iguales que si se les pusieren balas de verdad. Pero hay una diferencia entre usar balas de verdad y balas de salva, y no es el ruido. Las balas de salva no dan en el blanco porque nunca llegan a él. La bala de verdad sí lo hace. A nosotros nos interesa solo el ruido. No buscamos solo la emoción y el despliegue espectacular del Evangelio, aun cuando con estos podamos atraer a cientos de miles de personas. Nosotros queremos ver algo verdadero en el centro de la diana. Cuando las multitudes se reúnen, nosotros disparamos una ráfaga de fuego del Espíritu y vemos los resultados. Las multitudes nacen de nuevo, hay vidas cambiadas, las iglesias se llenan, el infierno es saqueado y se prueba el cielo. ¡Aleluya! Dios no envía su fuego solo para que tengamos experiencias emotivas, aunque gracias al Señor el fuego de Dios tiene ese glorioso efecto secundario. Es cierto que el poder del Espíritu Santo produce reuniones bulliciosas, pero simplemente ser felices y batir las manos no satisface los designios de Dios. El Espíritu Santo obra con propósitos eternos.
Pienso en esto cuando veo andar un tren de vapor. Estos caballos de acero son como criaturas vivas que respiran vapor y tienen fuego en sus entrañas. La tarea del fogonero es atizar el fuego y conseguir una carga de vapor. Cuando la presión del vapor sube, el conductor puede hacer una de dos cosas. Puede tirar de la palanca del silbato o accionar la que dirige la presión sobre los pistones. El silbato hace salir el vapor hasta que no queda nada, haciéndose oír por kilómetros a la redonda. Sin embargo, si la presión es dirigida a los pistones, el vapor hará girar las ruedas. Con mucho menos ruido y sin atraer la atención, el tren comienza a andar llevando su carga por todo el país. Gracias a Dios por el silbato del tren. Es importante, pero si lo único que logra el vapor es hacer sonar el silbato, entonces no valdría la pena hacer fuego debajo de la caldera y atizarlo. El fuego del Espíritu Santo trae poder. Dejemos de lado el oído y usemos el poder para ponernos en acción. La caída del relámpago justifica el trueno que lo precedió. El propósito del Pentecostés es hacer que las ruedas de cada iglesia comiencen a girar, a fin de llevar la palabra de Dios a toda la tierra. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. La iglesia es una iglesia que va, no una iglesia que se queda sentada. Mire hacia afuera y verá a nuestro Señor moviéndose en todo el mundo. Algunos están mirando hacia adentro, examinando constantemente sus propias almas, incapacitados por la introspección. Jesús lo ha salvado a usted y está obrando en su vida. No se preocupe, comience ahora a ayudarle a Él a salvar a otros. Si el Espíritu Santo ha descendido sobre usted, levántese y póngase en acción. Él es el que hace la obra, no usted ni yo. Ay de mí si no anuncio el Evangelio, 1 Corintios 9:16. Y ay de aquellos a quienes dejamos de predicárselo. La era cristiana, la era del fuego. Permítame hacer una pregunta. ¿Por qué fue glorificado Jesús y está sentado a la derecha de Dios? Se ha escrito muy poco acerca de esto. Parece que ha habido negligencia en cuanto al estudio de la ascensión de Cristo. ¿Será que no tiene importancia? Jesús declaró que su ascensión nos convenía. Juan 16:7. Nos dijo que si no iba al Padre nos perderíamos algo esencial. Sin la ascensión del Señor nunca hubiéramos podido ser bautizados en el Espíritu Santo. Miré atrás a todo lo que hizo Jesús. Juan dice: mire atrás a todo lo que hizo Jesús. Juan dice que sus obras eran tantas que si todas ellas fueran escritas, ni todo el mundo podría contener los libros. Así que, ¿qué es lo que Cristo no hizo cuando estuvo sobre la tierra? Una sola cosa. Juan Bautista anunció que Cristo bautizaría con fuego y con el Espíritu Santo. Estando en la tierra no lo hizo. Jesús vino del cielo y tuvo que regresar allí, a través de la cruz y la tumba, antes de que pudiera comenzar la parte final de su misión. Nada de lo que Jesús hizo sobre la tierra podría ser descrito como bautismo con el Espíritu Santo y con fuego. En ninguna de sus obras, predicaciones, enseñanzas o sanidades bautizó con el Espíritu Santo. Jesús hizo mucho por sus discípulos, les dio autoridad para llevar a cabo su misión sanadora, pero se fue sin bautizarlos con el Espíritu Santo. Jesús enfatizó que ese bautismo no tendría lugar sino hasta que Él regresara al Padre. Él entró en la gloria para hacerse cargo de esa nueva tarea, bautizarnos en el Espíritu Santo. Por eso ascendió al Padre. El Antiguo Testamento no habla de un bautismo así. Es lo nuevo de Dios. Es obvio que la ascensión de Jesús nos trajo muchas otras bendiciones, pues se convirtió en nuestro sumo sacerdote, abogado y representante. Sin embargo, Él no hizo mención de estos beneficios, solo dijo que nos enviaría al Espíritu Santo. No fue hasta que Jesús ascendió que el Espíritu vino, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2:3. Años antes, tanto el altar del tabernáculo de Moisés como el del templo de Salomón se encendieron con fuego del cielo. Las llamas en el día de Pentecostés vinieron de la misma fuente celestial.
Jesús tiene todo el poder a su disposición. Él tiene todo bajo su control. Lenguas de fuego. Si la obra de Cristo es bautizar en el Espíritu Santo, eso quiere decir que todo lo relacionado con Él y con el Evangelio deberá caracterizarse por el fuego. Y ese mismo fuego deberá arder en aquellos que le son testigos y prediquen la verdad del Evangelio. ¿Acaso no es su palabra como fuego? Jeremías 23:29. ¿Acaso no es su fuego consumidor? Hebreos 12:29. ¿Acaso no reposan sobre nosotros lenguas de fuego? Hechos 2:3. ¿Acaso no hemos sido bautizados en Espíritu Santo y fuego? Mateo 3:11. Permítame presentarle ahora algunos conceptos muy importantes acerca del fuego de Dios. Primero, todo sacrificio debe ser consumido por fuego. Un día se presentaron 2 sacrificios en el monte Carmelo. Uno era presentado por los sacerdotes de Baal y el otro por Elías. El primero de los 2 sacrificios era una ofrenda a Baal, pero este nunca ardió, a pesar de que los sacerdotes que la ofrecieron lo hicieron con gran ahínco. Oraron al dios Baal todo el día y se cortaron con cuchillos para mostrar su sinceridad. Pusieron todo su ser en su sacrificio, sin embargo no hubo fuego. Si el diablo hubiera podido traer fuego del infierno para hacer una hoguera, sin dudas lo habría hecho. Sin embargo, el altar permaneció apagado. La situación fue diferente con Elías. Fuego del cielo descendió sobre su ofrenda, haciéndola arder. Mas el fuego llegó no solo porque Elías ofreciera un sacrificio, sino porque Elías oró y creyó. La fe equivale a la victoria. Ciertamente Elías hizo bien las cosas y siguió las instrucciones de Moisés al pie de la letra, pero el fuego no fue el resultado de su obediencia. Lo que produjo la llamarada fue su fe. Dios envió el fuego sobre la ofrenda. No tendría sentido enviar fuego sin que hubiera un sacrificio. Los cristianos que no trabajan para Dios no reciben el fuego. Algunos piden fuego de Dios sin estar entregados a Él y sin hacer nada por Él. Dan poco de su tiempo y dinero y se esfuerzan poco. Si tuvieran el fuego de Dios, ¿qué harían con Él? ¿Simplemente quedarse en casa y disfrutarlo? El fuego no es para ahorrarnos molestias, es para dar fuerza a aquellos que trabajan por el Evangelio y ganan el mundo para Dios. Lo que importa es el fuego. Disponer y preparar un sacrificio no es suficiente. Dios no salvará almas ni sanará enfermos si nosotros no nos entregamos a Él. Ahora, Él no lo hace a causa de nuestro sacrificio. Él pone por obra sus maravillas de salvación y sanidad por su misericordia y gracia. La piedad de Elías no fue lo que causó ese relámpago que quemó todo lo que había sobre el altar. El fuego no vino porque Elías fuera santo. Los diezmos y ofrendas no pueden comprar ni siquiera una pequeña llamita del fuego celestial. El fuego de Dios viene no por nuestro sacrificio, sino por el de Cristo. Por lo tanto, gracias a Dios el fuego es para todos. El fuego del avivamiento no es un premio para la gente que es buena, es un don de Dios. Entonces, ¿por qué afanarse por tenerlo? Con frecuencia las personas hablan de pagar el precio, pero en este caso estaríamos pagando por algo que nos es dado gratuitamente. Recuerde, el fuego solo desciende por fe. Segundo, la verdad necesita ser bautizada con fuego. Podemos tener un auto muy potente, pero sin gasolina no nos llevará a ningún lado. Podemos tener un argumento excelente, pero si no lo exponemos, nadie lo escuchará. Jesús no solo dijo, yo soy el camino y la verdad, también dijo que era la vida. Dios dijo que pondría en Sión resplandor de fuego que eche llamas. Isaías 4:5. Y años más tarde Cristo dijo que Juan el Bautista era antorcha que ardía y alumbraba. Juan 5:35. Todas estas son imágenes de luz y calor. El Evangelio es un evangelio ardiente a pesar de las burlas del mundo. Yo no puedo predicar palabras de vida, Hechos 7:38, sin sentir una gran pasión. El Evangelio está lleno de fuego. Predicar el Evangelio fría y casualmente sería ridículo. Cierta vez una señora me dijo que estaba poseída por un demonio, a pesar de que había nacido de nuevo. Yo le dije, las moscas se pueden posar sobre la hornilla de una estufa solo cuando está fría. Deje que el Espíritu Santo entre en su vida y ese demonio sucio no se atreverá a tocarla. Si lo hiciera se quemarían los dedos. El Evangelio provee su propio fuego. Es natural, por tanto, que los predicadores estén llenos de fuego. El fuego de Dios en Jesús.
En la experiencia humana el fuego de Dios se traduce en pasión, la clase de pasión que vimos en Jesús. Tal vez Él no solo hablaba apasionadamente. Cuando Jesús iba hacia Jerusalén por última vez, la Biblia nos dice que Él caminaba delante de sus discípulos. Ellos podían ver cómo Él se esforzaba y se exigía a sí mismo. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraban y le seguían con miedo. Marcos 10:32. ¿Por qué? De alguna manera el fuego que había en su alma se hacía evidente en su manera de caminar. Cuando llegaron a su destino, Jesús vio cómo se profanaba el templo de Dios. Los discípulos tuvieron una nueva evidencia de lo apasionado de sus sentimientos. Jesús reaccionó de una manera sorprendente. Los discípulos recordaron las palabras del Salmo 69:9. Me consumió el celo de tu casa. Era una ira de amor, no una furia fría. Jesús no era un fanático delirante, amaba la casa de su Padre. Eso es todo. Era su deseo ver a la gente en el templo adorando con libertad y felicidad, pero los comerciantes que estaban en el templo lo arruinaban todo. Su corazón hizo erupción como volcán. El fuego en su alma le el templo. Sus acciones inspiraron temor y muchos huyeron del lugar. Sin embargo, los niños, los ciegos y los paralíticos se quedaron y Él los sanó. Mateo 21:14-16. De cualquier manera, eso es lo que Jesús quería hacer, y esa fue la razón por la cual su enojo alcanzó la temperatura de una caldera. Su indignación tenía como objetivo el gozo. Jesús hizo que los niños cantaran Hosana. Esta es la única ocasión en las Escrituras en que la algarabía hacia Dios fue reprendida. La única vez en que alguien demandó que se guardara silencio. Fueron los fariseos los que lo exigieron, argumentando que las alabanzas al Señor no permitían oír el sonido de la campanilla de las cajas para guardar dinero. Sin embargo, la música del dinero fue acallada con el fuego del Señor. Un museo de figuras de mármol. Al mundo se le debe presentar un mensaje ardiente, mas no hacen falta fuegos artificiales para hacerlo. Los incendiarios no necesitan ser exaltados. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la iglesia debería reflejar la luz cálida de Dios. En su templo todo proclama su gloria. Salmos 29:9. Leemos que Dios hace de sus ministros una llama de fuego. Hebreos 1:7. Su pueblo debe arder como antorcha, no solo los evangelistas, sino los ministros, los administradores de la iglesia, los líderes, los obreros y los maestros. Todos deben arder con el Espíritu Santo como antorchas en una calle oscura. En las reuniones administrativas debe verse el fuego del Espíritu Santo de la misma forma en que se ve en las reuniones de predicación y quizás aún más. Los peces tienen la misma temperatura que el agua en la que nadan. Tristemente hay muchos cristianos que son como peces. No es un gran tiene más calor que el mundo de incrédulos que los rodea. Los hombres son criaturas de sangre caliente. Dios nos escogió para llevar las buenas nuevas con calor. El Señor no nos envía con cabezas frías llenas de dignidad, tampoco nos elige por nuestra gran serenidad. Nos envía como carbones que fueron encendidos en el altar. Nos manda como testigos de la resurrección para testificar que conocimos al Dios del Pentecostés. He escuchado sermones que parecían cátedras sobre cómo embalsamar a los muertos. ¿Convence a alguien ese tipo de exposiciones acerca del Jesús vivo? Ni Jesús, ni Pedro, ni Pablo permitieron que las congregaciones estuvieran pasivas como estatuas de mármol en un museo. La lógica puede encenderse y seguir siendo lógica, como por ejemplo la de Isaías o Pablo. La lógica no necesita pertenecer al período glacial. El fuego implica fervor, no ignorancia. Usted debe estar dispuesto a aprender, pero que eso no apague su fuego. Recuerde, resplandor antes que astucia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. El Señor quiere que tengamos un corazón rebosante de gozo y compasión y amor. La dignidad humana adquiere un nuevo significado cuando la gente está llena de alabanzas a Dios. ¿Alguna vez ha visitado a 50,000? ¿Alguna vez ha visto a 50,000 personas llorando, saltando y gritando y alabando a Dios con inmensa alegría? ¿Y qué otra cosa podría suceder
si en el estrado hubiera una madre testificando que su hijo acaba de ser sanado de mudez y ceguera congénita o de miembros torcidos? Yo he oído estos testimonios de milagros muchas veces. Es una escena gloriosa, la cúspide de la experiencia humana. No es un gran mérito permanecer inmutables cuando los paralíticos caminan y los ciegos ven. Ese tipo de reserva no es inteligente, es estúpida. El danzarte alegría va más de acuerdo con lo que está sucediendo, es manifestar gozo en la presencia del Señor. Jesús dijo que en momentos así hasta las piedras gritarían. Lucas 19:40. He visto a hombres y mujeres, blancos y negros, llegar muy tristes a una de nuestras reuniones. Luego más tarde los veo de pie con las manos alzadas en adoración, sus ojos brillando con lágrimas de alegría, sus rostros alzados hacia Dios, sus labios declarando asombro y gratitud. Me digo a mí mismo, qué hermosos son. En momentos así desearía ser un artista. Cuando nuestra dignidad se interpone a nuestra gratitud a Dios, realmente es algo catastrófico. Si Dios no toca nuestros sentimientos, el diablo lo hará. ¿Cómo puede Dios convencer a los pecadores y ayudarles a que se arrepientan si no se sienten movidos? ¿Cómo puede darles el gozo de sentir que sus pecados han sido perdonados sin proporcionarles alguna sensación en sus almas? Creo que la tarea del evangelista es encender el fuego del espíritu humano. Hacer que la gente se salve es más que lograr que sus nombres figuren en una lista. El cristianismo no es un club al cual se están inscribiendo. La salvación es cirugía espiritual. ¿Cuál es el perdón que proclamamos? ¿Qué clase de perdón dio Jesús? Era un perdón lleno de misericordia. Ese perdón hizo que un paralítico caminara y conmovió el corazón de una mujer de la calle al punto de lavar con sus lágrimas los pies de Jesús. Es el tipo de perdón que despertaba el amor en las personas y les provocaba hacer cosas extravagantes, como la fiesta que ofreció Mateo, como María que quebró el frasco de nardo puro que valía una pequeña fortuna. Ese mismo perdón impulsó a Zaqueo a dar mucho dinero. Los discípulos estaban enloquecidos de alegría cuando echaban fuera demonios, pero Jesús les dijo que eso no era nada. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en su espíritu. Lucas 10:20-21. Pedro le escuchó decir estas palabras y aprendió una gran lección. Posteriormente, Pedro escribió acerca de los creyentes, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro 1:8-9. ¿Es posible regocijarse en voz baja, alabar, susurrando, participar en celebraciones silenciosas? Esto no es lo que la palabra regocijarse significa. Regocijarse quiere decir alegrarse, gozarse, estar jubiloso. Regocíjese con emoción, con fuego. El fuego del Espíritu Santo es real, debe estar en la iglesia de Jesucristo como la sangre que corre por las venas. Cuando todo el pueblo de Dios de verdad está lleno de fuego, ganará esta generación para Cristo.